Bienvenidos, Satoshi maníacos del cripto. Vamos a ver lo que ha ocurrido el 7 de marzo de 2025 y lo que implican los eventos ocurridos de aquí en adelante, como también un programa cargado de información crucial para todos los entusiastas de las criptomonedas. Analizaremos la reciente caída de Bitcoin, BTC y otras criptomonedas. Exploraremos las implicaciones del reciente anuncio del presidente Donald Trump sobre la creación de una reserva estratégica de Bitcoin. Y discutiremos si hay estrategias ocultas detrás de estos movimientos. Además, ofreceré la perspectiva sobre estas noticias y cómo podrían afectar al mercado en el corto, medio y largo plazo. Bitcoin, BTC. Comencemos con el rey del mercado, Bitcoin. En las últimas 24 horas, BTC ha experimentado una caída significativa de aproximadamente un 6,6%, situándose en torno a los $89.000. Este descenso se produjo tras el anuncio del presidente Trump sobre la creación de una reserva estratégica de Bitcoin, lo que inicialmente generó expectativas de compras gubernamentales masivas. Sin embargo, la orden ejecutiva especifica que la reserva se compondrá únicamente de activos confiscados, sin adquisiciones adicionales, lo que decepcionó a los inversores y provocó la caída del precio. La reciente caída de BTC se atribuye en gran medida a la decepción del mercado. Tras el anuncio de la orden ejecutiva del presidente Trump para establecer una reserva estratégica de Bitcoin, aunque inicialmente se esperaba que esta medida impulsara el valor de la criptomoneda, los detalles revelaron que la reserva se compondría principalmente de bitcoins ya confiscados por el gobierno, en procedimientos legales sin compras adicionales significativas. Esta revelación llevó a una reacción negativa en el mercado, resultando en la caída del precio de BTC. Análisis de la orden ejecutiva de Trump. El presidente Donald Trump firmó recientemente una orden ejecutiva para establecer una reserva estratégica de criptomonedas, incluyendo Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana y ADA. Esta iniciativa busca posicionar a Estados Unidos como líder en el ámbito de las criptomonedas y contrarrestar políticas anteriores que, según Trump, fueron perjudiciales para la industria. Sin embargo, la estrategia para adquirir estas criptomonedas se basa en utilizar activos ya confiscados en procedimientos legales, sin incurrir en costos adicionales para los contribuyentes. Esta aproximación ha generado escepticismo en el mercado, ya que no implica una inversión activa por parte del gobierno en la adquisición de nuevas criptomonedas. Posible estrategia oculta. Algunos analistas sugieren que podría haber una estrategia más profunda detrás de estos movimientos. La creación de una reserva estratégica utilizando activos confiscados podría ser una táctica para influir en el mercado sin realizar inversiones directas. Esta medida podría estar diseñada para estabilizar o controlar el mercado de criptomonedas, permitiendo al gobierno tener una influencia significativa sin comprometer fondos públicos adicionales. Desde mi perspectiva, la decisión de establecer una reserva estratégica de criptomonedas es un paso notable hacia la adopción institucional de estos activos. Sin embargo, la falta de inversión directa por parte del gobierno podría limitar el impacto positivo esperado en el mercado. Es crucial que las autoridades proporcionen claridad y transparencia en sus políticas para fomentar la confianza y estabilidad en el mercado de criptomonedas. La reciente caída de BTC destaca la sensibilidad del mercado a las políticas gubernamentales y la importancia de la percepción del inversor, mientras que la creación de una reserva estratégica de criptomonedas por parte del gobierno de Estados Unidos podría ser un paso hacia la legitimación de estos activos. La forma en que se implemente y comunique dicha estrategia será fundamental para su éxito y para la estabilidad del mercado. Es probable que BTC continúe mostrando volatilidad mientras el mercado asimila las implicaciones de la reserva estratégica. Si bien la creación de la reserva podría ser vista como un paso hacia la legitimación de Bitcoin, la falta de compras directas por parte del gobierno podría limitar el impulso alcista en el mediano plazo. La adopción institucional y la creciente aceptación de Bitcoin como reserva de valor podrían sostener una tendencia alcista a largo plazo, siempre que se mantenga la demanda y la confianza en el activo. Aunque la creación de una reserva estratégica de Bitcoin por parte del gobierno de Estados Unidos
Es un hito significativo. La decisión de no realizar compras adicionales limita el impacto positivo que esta medida podría haber tenido en el mercado. Los inversores deben ser cautelosos y no dejarse llevar por expectativas infundadas. Ethereum, ETH. Ethereum, la segunda criptomoneda por capitalización de mercado, ha experimentado una caída del 4,5% en las últimas 24 horas, cotizando alrededor de $2.194. Al igual que Bitcoin, ETH se ha visto afectada por el anuncio de la Reserva Estratégica y la reacción general del mercado. Es probable que ETH siga la tendencia general del mercado, con posibles oscilaciones en respuesta a noticias y desarrollos tecnológicos. Las actualizaciones de la red y la adopción de soluciones de escalabilidad podrían impulsar el valor de Ethereum en los próximos meses. La posición de Ethereum como plataforma líder para contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas sugiere un potencial de crecimiento sostenido a largo plazo. A pesar de las fluctuaciones a corto plazo, Ethereum sigue siendo fundamental en el ecosistema cripto. Los inversores deben centrarse en los desarrollos tecnológicos y la adopción de la red para evaluar su verdadero potencial. Solana, Sol. Solana ha registrado una disminución del 5,6%, cotizando en torno a $143. La alta velocidad y bajas tarifas de transacción de Solana la han convertido en una alternativa atractiva. Pero no es inmune a las tendencias bajistas del mercado. Sol podría experimentar volatilidad en línea con el mercado general de criptomonedas. La expansión de su ecosistema DeFi y NFT podría atraer más inversores y desarrolladores, impulsando su valor. Si Solana mantiene su escalabilidad y seguridad, podría consolidarse como una de las principales plataformas blockchain en el futuro. Solana ha demostrado ser una plataforma robusta y eficiente. Su crecimiento dependerá de su capacidad para atraer proyectos innovadores y mantener la confianza de la comunidad. XRP. XRP ha caído un 3,4% en las últimas 24 horas, situándose en $2,52. La inclusión de XRP en la Reserva Estratégica, limitada a activos confiscados, ha sido vista como una oportunidad perdida para un impulso significativo en su valor. XRP podría enfrentar presión bajista debido a la falta de catalizadores positivos inmediatos. La resolución de disputas legales y la adopción por parte de instituciones financieras podrían influir en su recuperación. Si XRP logra establecerse como una solución eficiente para pagos transfronterizos, su valor podría apreciarse significativamente. XRP enfrenta desafíos, pero su propuesta de valor en el sector financiero sigue siendo relevante. Los inversores deben monitorear de cerca su evolución legal y adopción en el mercado. Liberación de equipos de minería de criptomonedas procedentes de China por parte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Contexto y detalles de la liberación. Recientemente, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, CBP, por sus siglas en inglés, ha autorizado la entrada de una significativa cantidad de equipos de minería de criptomonedas que habían sido fabricados en China y previamente retenidos en la frontera debido a preocupaciones regulatorias y de seguridad. Esta acción se produce en un contexto donde China ha implementado restricciones estrictas sobre la minería de criptomonedas, lo que ha llevado a muchos operadores a buscar nuevos destinos para sus operaciones. La liberación de estos equipos podría tener múltiples implicaciones para Estados Unidos. La incorporación de estos equipos podría aumentar significativamente la capacidad de minería de criptomonedas en Estados Unidos, posicionando al país como un líder en este sector. La instalación y operación de nuevos centros de minería pueden generar empleos y estimular economías locales, especialmente en regiones con costos de energía competitivos. Al atraer operaciones de minería, Estados Unidos podría fomentar la innovación en tecnologías asociadas y fortalecer su posición competitiva en el ámbito global de las criptomonedas. Desde mi perspectiva, la decisión de la CBP de liberar estos equipos refleja una apertura estratégica hacia la industria de las criptomonedas. Si bien es esencial abordar preocupaciones ambientales y de consumo energético asociadas con la minería, esta medida podría consolidar a Estados Unidos como un actor clave en el ecosistema cripto.
siempre que se implementen regulaciones adecuadas y se promueva el uso de energías renovables en las operaciones mineras. Transferencia de 12.000 BTC por parte de Mt. Gox. Mt. Gox fue una de las primeras y más grandes plataformas de intercambio de Bitcoin, manejando hasta el 70% de las transacciones mundiales de BTC en su apogeo. Sin embargo, en 2014, la plataforma colapsó tras la pérdida de aproximadamente 850.000 bitcoins, lo que llevó a su declaración de bancarrota. Desde entonces, se han recuperado alrededor de 200.000 bitcoins, y los procedimientos de quiebra y rehabilitación han estado en curso para reembolsar a los acreedores afectados. En julio de 2024, Mt. Gox inició el proceso de reembolso a sus acreedores, transfiriendo 47.228 BTC, aproximadamente $2.700 millones en ese momento, desde sus billeteras offline. Posteriormente, se realizaron transferencias adicionales, incluyendo 37.477 BTC a una billetera desconocida. Estas acciones representan aproximadamente el 40% de los bitcoins adeudados a los acreedores, con un 60% aún pendiente de distribución. La liberación de una cantidad tan significativa de BTC al mercado puede tener varias consecuencias. La posibilidad de que los acreedores vendan sus bitcoins recuperados podría aumentar la oferta en el mercado, ejerciendo presión a la baja sobre el precio de BTC. Movimientos de grandes cantidades de BTC pueden generar incertidumbre y volatilidad en el mercado, afectando la confianza de los inversores. Para algunos inversores, una posible disminución en el precio de BTC podría representar una oportunidad para adquirir la criptomoneda a precios más bajos. La reanudación de los pagos a los acreedores de Mt. Gox es un paso positivo hacia la resolución de uno de los episodios más notorios en la historia de las criptomonedas. Sin embargo, es crucial que el mercado esté preparado para la posible volatilidad asociada con la liberación de estos activos. Los inversores deben mantenerse informados y considerar estrategias de gestión de riesgos adecuadas en este contexto. Ambas noticias destacan la dinámica y complejidad del ecosistema de las criptomonedas. La apertura de Estados Unidos a la incorporación de equipos de minería y la continuación del proceso de reembolso de Mt. Gox son eventos que pueden influir significativamente en el mercado. Como siempre, es esencial que los participantes del mercado se mantengan informados y adopten enfoques prudentes en sus decisiones de inversión. Manténganse atentos, Satoshi maníacos, y recuerden siempre hacer su propia investigación antes de tomar decisiones de inversión. Si les gustó este análisis, no olviden suscribirse a Satoshi Manía Crypto, activar la campanita y dejarnos un like. Que tengan un buen día de fin de semana y nos vemos en el próximo vídeo, Satoshi maníacos.